Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos al secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Guaso. Jorge, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Jorge, bueno, vienen de una audiencia con la Corte Suprema por la deuda previsional por parte de la Nación con Santa Fe. ¿Cómo les fue? La provincia inició dos acciones judiciales. Una por lo que podemos llamar el stock de la deuda, es decir, la gran deuda que se viene arrastrando, diría de la época de Massa en adelante, y lo que es el flujo. El flujo le llamamos a aquellas transferencias que se deben hacer mensualmente para enjugar el déficit previsional. Nacen ambos aspectos de leyes, por supuesto. No son transferencias discrecionales. Entonces, a raíz de una de estas acciones, de la cautelar es para que restablezcan las transferencias que desde que asumió el presidente Milei no se realizó más ninguna en ningún mes, por ende fue acumulando el stock de la deuda de la acción principal. Entonces, interpuesta la acción judicial, la Corte convocó a una audiencia la semana pasada en la que, concurrimos en representación de la provincia, en primer lugar el gobernador, Maximiliano Puyaro, con dos exgobernadores. Eso te lo tengo que confesar que ha sido impactante, simbólico, ¿no? Para todos, ¿no? Y muy simbólico porque estaba Bonfatti, estaba Perotti, es decir, tres gobernadores de distinto signo político, radical, socialista y peronista, los tres haciendo fuerza por los intereses de la provincia de Santa Fe. Te diría que fue una señal muy fuerte para el nivel nacional. Claro. En esa mesa, la mesa rectangular, en donde éramos 6 de un lado, defendiendo la provincia, y 6 enfrente de la Nación, eran 4 representantes del ANSES, altos representantes del ANSES, más representantes del Ministerio de Economía de la Nación. Y en las puntas, secretarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expusimos, en primer término, el gobernador, Puyaro, apoyado también en sus alocuciones, tanto por Antonio Bonfatti como con Omar Perotti. Bueno, y después me tocó hacer también una intervención bien técnica, es decir, con un abono en 3 fundamentos, el fundamento histórico, cómo nace esta deuda en la década del 90, cuando se aprobó el famoso cambio previsional con la incorporación de las AFJP en adelante, con 11 provincias que transfirieron sus regímenes a nivel nacional al ANSES y 13 provincias, entre las cuales está Santa Fe, que tomaron la decisión política, las fuerzas que en ese momento mandaban en la provincia, de que continúen los regímenes a nivel provincial. Entonces, también estaba el fiscal de Estado, estaba la secretaria de Legal y Técnica, la doctora Tonero, y te tengo que ser honesto, es decir, a nuestras argumentaciones, nuestros fundamentos fueron tan indubitables que no tuvieron ni siquiera un no. Sí, nos vinimos optimistas porque por lo menos se escucharon y abrieron una puerta como para que en una segunda audiencia que se va a llevar adelante el martes 8 de julio, también a las 11 de la mañana, veamos de qué ellos quieren ver de qué números hablamos. Si bien nosotros le dijimos que los números lo tenemos confeccionado, está todo cargado en el sistema, es decir, que lo que pretendan al otro día se lo brindamos. ¿Y de qué número estamos hablando, Jorge? Según nosotros, según nuestros números, estamos hablando, ya te hablo aproximadamente porque después es muy fino lo que tiene que ver con los números, estamos hablando de un stock de deuda que alcanza cercano a los 2 billones, cuando digo billones con B, no millones de pesos. Y en cuanto a las transferencias, a lo que sería el flujo mensual que debió transferirse mensualmente, bueno,
nosotros tenemos un monto cercano a los 20.000 millones de pesos si tomamos el último déficit consolidado en el 2019, que justamente ese acuerdo había sido firmado por Omar Perotti, que estaba presente en la reunión, actualizado al día de la fecha, llega a una cifra aproximada de la que te estoy mencionando, en la cautelar, con una impugnación del famoso decreto de necesidad y urgencia de marzo, el 280 de marzo del 2024, que al prorrogar el presupuesto del 2023 excluyó dos artículos, 92 y 93, de esa ley del presupuesto, que es la 27.701, excluyó las actualizaciones. Así que estamos discutiendo también la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia que excluyó de una ley, la 27.701, las actualizaciones. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo. El martes pensás que puede haber, el martes 8 de julio, digo, la próxima audiencia, ¿pensás que el gobierno nacional va a ir con una propuesta concreta? A ver, en este interregno, porque vos me preguntáis qué pasa en estos días, claro, el intercambio de información. Bien. El miércoles, bueno, yo mañana me voy a Santa Fe, el miércoles vamos a tener un Zoom con los técnicos del ANSES para brindarle toda la información que ellos pretendan para que realicen las auditorías que las leyes marcaban y que se conocen como actos de simulación. ¿Por qué se llaman actos de simulación? Porque los números surgen de una simulación como si la provincia de Santa Fe hubiese transferido a la nación cuánto tendrían que haber pagado, como lo hacen con 11 provincias. Claro. ¿Para qué? Para que esas asimetrías puedan ser compensadas. Es decir, esta deuda nace porque lo que se pretendió, las 13 provincias, es que la nación las trate igual que las 11 transferidas. Porque de lo contrario se enjugaban el déficit de las 11 transferidas y las 13 que tomaron la decisión política de mantenerlo en el ejido de la provincia, se la tenían que arreglar a su suerte. Insisto, no es solamente Santa Fe, Córdoba está en esa situación, Buenos Aires está en esa situación, Entre Ríos también, por mencionar Entre Ríos y Córdoba, las 3 de la región centro, donde se está trabajando también conjuntamente en esta región centro. Entonces, esas son las asimetrías, ¿no?, que debería la nación compensar. ¿Cómo estás viendo la marcha después de la reforma previsional en Santa Fe? Mirá, el déficit era monstruoso. El déficit en el 2024 iba a alcanzar a 400.000 millones de pesos y reforma mediante ese déficit se viene estabilizando en 1/3, es decir, que sigue siendo deficitario el sistema en menor medida, es decir, estaríamos en un 33% aproximadamente de lo que era el déficit mensual. Para ponerte, porque uno habla de cero, y yo te soy honesto, uno pierde dimensión de qué son esas cifras. Julio del 2024, lo tengo grabado con una foto, el déficit fue en un solo mes 33.000 millones de pesos, casi el equivalente a la licitación del puente Santo Tomé-Santa Fe, que se acaba de licitar, sí. Y que fue una reivindicación muy pretendida y reclamada por tanto los santafesinos como los santotomecinos. Entonces, realmente vemos que es importante y, bueno, viene marchando sabes que tuvo que pagar un costo este gobierno, pero era esos temas de que esto no se habla, esto no se toca, y cada día más se iba incrementando el déficit, ¿no? Te leí muy enojado con 2 exdiputados porque presentaban recursos de amparo, creo, corregime si me equivoco, para preservar sus ingresos, su jubilación. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, cuando decimos nosotros, la clase política es la que tiene que dar el ejemplo ante la sociedad. No lo que hagan todo lo contrario, porque justamente así se aleja la gente, ¿no? Así se enoja con la clase política y por eso a lo mejor hay muchos que ni quieren ir a votar. Entonces,
estos dos personajes que vos acabás de mencionar, que yo doy nombre y apellido, Bukasovich en un caso y Dipolina en el otro, dos exdiputados provinciales que tienen el privilegio de tener la máxima jubilación que la provincia paga, que no existe en ninguna provincia del país. Ambos 11.150.000 pesos, limpios, de polvo y paja, como se dice vulgarmente, porque ni siquiera se le descuentan y pagan ganancias. ¿Por qué no pagan ganancias? Porque también interpusieron otro amparo hace un par de años atrás para no pagar ganancias. Entonces ahora interponen amparos para no pagar lo que es el aporte solidario, que es un aporte que se creó en la reforma para que entre todos, cuando decimos entre todos, nosotros los activos los pagamos, los pasivos también, con unos aumentos en el índice de aporte para enjugar el déficit, ¿no? Para achicar el déficit. Y que va a servir para seguir pagándole a ellos estos montos que no existen en otra provincia. Entonces, que estos dos personajes, yo en las redes sociales dije sin/vergüenza, porque no tienen vergüenza, porque son los que primero deberían dar el ejemplo, porque el aporte solidario recién lo empiezan a pagar aquellos que como mínimo superan las 3 jubilaciones mínimas, es decir, que recién el que cobra 1.400.000 pesos en más. Otra comparación, a nivel nacional, la máxima es 1.950.000. Y estos personajes que cobran de jubilación más de 6.700.000 pesos no quieren pagar ni el aporte solidario. Entonces, estos dos personajes que hay que visibilizarlo con nombre y apellido, porque no son todos, ¿no? Estamos hablando porque otros se lo bancan, protestarán pero lo pagan, no meten recursos de amparo, ni contra el aporte solidario, ni contra el tope, porque ahora estos dos personajes que te acabo de mencionar, tanto Bukasovich como Dipolina, interpusieron un segundo amparo por el tope previsional, el nuevo tope. ¿Sabe cuánto es el nuevo tope? 20 jubilaciones mínimas, y cercano a los 10 millones de pesos. Entonces, uno tiene sangre, uno se indigna, más allá que uno esté en la función, que sea funcionario, todos nos indignamos. Entonces, sabes que no soy de callarme, no soy de callarme, y realmente les digo que no tienen vergüenza, que deberían dar el ejemplo, porque si alguien tiene que dar el ejemplo es la clase política. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, muy amable. Seguimos en Hora Política.